Varela, profesor universitario de Bogotá, un referente de la dermatología colombiana y latinoamericana. Bueno, va a hablar de una enfermedad con mucha versatilidad clínica, con muchas variantes terapéuticas, pero sobre todo que por su frecuencia es una de las naves insignias, digamos, de la especialidad, ¿no? Va a hablar del psoriasis y su actualidad. Muchas gracias por esta gentil invitación. Aquí estamos. ¿Están cansados? No, nadie se cansa con todas las conferencias maravillosas de Hugo. Espero que no se cansen con la mía. Pero hay un dicho que ustedes recuerdan, que lo hemos hecho famoso en toda América, que dice que la mente capta hasta que la nalga aguanta. Yo no sé ustedes cómo están de mente y de nalga en este momento. Me pusieron en una encrucijada muy fuerte. Primero, contar que no tengo conflictos de interés en esta conferencia. ¿Y por qué me pusieron en una encrucijada muy fuerte? Primero, porque me hicieron recordar que hace muchos años un jovencito, no voy a decir de cuántos, se graduaba como dermatólogo. Aquí está mi maestro, el profesor Fabio Londoño, entregándome el diploma de dermatólogo. Miren la diferencia en kilos, el color del pelo, y seguramente con muchas ilusiones, a Dios gracias, he podido lograr. La psoriasis se ha vuelto una enfermedad demasiado clave y demasiado importante en los últimos tiempos. Por eso me pusieron en una encrucijada, porque primero no es mi experticia. Yo trabajo con pacientes con psoriasis, pero reconozco que hay personas que tienen más experiencia y más estudio del caso. Y en segundo lugar, porque de psoriasis se habla en toda parte, ¿no? En todos los congresos aparece una charla de psoriasis, y en la mayoría de las escuelas, por lo menos nuestras, existen clínicas exclusivamente dedicadas a la psoriasis. Entonces nuestros residentes saben de esto muchísimo. Hoy en día se conoce muy bien, mucho mejor, la patogenia y su etiología, que hasta ahora permanecía prácticamente oscura, pero que indudablemente ha venido aumentando en su conocimiento, y por lo cual tanto no han vuelto una enfermedad de estudio. Además, el conocimiento de nuevos medicamentos y el interés económico de muchas grandes empresas de la industria farmacéutica, hago una paréntesis con Galderma, nuestro sponsor de hoy, que no ha tenido ese protagonismo porque esa no es su filosofía, pero yo veo en nuestro país que muchos de los laboratorios que producen todos estos nuevos medicamentos nuevos y que producen mucho dinero, tienen que estar martillando y martillando a los residentes, y uno ve cómo les golpean y todos los días les lavan y les ayudan y les hablan de estos medicamentos, y se olvidan en buena parte de la enfermedad. Pero este conocimiento ha hecho que es obligatorio hablar de psoriasis en todo congreso y en toda escuela. Pero yo me preguntaba, ¿qué debe tener de importancia esta enfermedad para el médico y para el paciente? Primero, nunca olvidar que es una enfermedad que actúa directamente sobre la calidad de vida del ser humano. Es de las pocas enfermedades en medicina, y yo diría que se juntaría a la dermatitis atópica en este sentido. Es una enfermedad que va a alterar el estado psicológico, el estado biológico y obviamente el estado social del enfermo que tiene este cuadro. Si ustedes recuerdan, cuando la revista Azul de la Academia Americana cumplió 50 años, hizo un suplemento con ciertas enfermedades difíciles, que era escrito el suplemento por pacientes. Y entonces le preguntaban a un paciente que llevaba muchos años de psoriasis, ¿qué pasa con su enfermedad? Y el paciente contaba llegar a mi casa, quitarme la ropa y botar escamas, y llenar de escamas la habitación y la cama, lo que hacía que tendría que utilizar el aspirador permanentemente. Eso nomás equivale a un daño en la calidad de vida y en la situación social del paciente. La morbilidad de las lesiones es algo también que tiene que tenernos en cuenta, tenemos que tener en cuenta, pero hay algo que se nos olvida por la cantidad de poco tiempo, perdónenme la expresión, que tenemos muchas veces para examinar a nuestros pacientes. Y es lo que yo hago, la relación que tenemos con enfermedad sistémica.
con enfermedad cardiovascular, con artropatía, entre otras. Y el deber que tiene el dermatólogo de diagnosticar estas comorbilidades en el paciente en forma temprana. Y a eso nos vamos a dedicar un poco. Hoy en día conocemos muy bien las nuevas situaciones que existen con relación a la psoriasis. Sabemos que es un desorden genético, que hay genes que cada día toman más importancia, como el SORS, que además se comparte con otras enfermedades, no es exclusivo de la psoriasis, en donde el complejo mayor de histocompatibilidad, entre otras cosas, como el CW6, pero el B27, que todos recordamos que tiene importancia, especialmente relacionado con la artropatía. Interleucinas como la 23, el TH17, la interleucina 22 y el factor de necrosis tumoral alfa, que hoy en día son muy importantes porque existen medicamentos dirigidos específicamente contra estas situaciones. Es una disregulación de factores de transcripción celular del tipo nuclear factor, y que es una enfermedad del TH1, perdón ahí la expresión, porque es una enfermedad que tiene imbalance entre el TH1 y el TH2, con una intervención muy importante de esta citosina, el TH17, que es compartida también con otros medicamentos, con otras enfermedades. Y toda esta cascada de diferentes cosas que que hemos nombrado en la diapositiva anterior y que hoy en día se reconocen muy bien asociadas a la génesis de la enfermedad, y que no quiero que sea en este momento nuestro target de discusión. Entonces, ¿de qué les voy a hablar yo? Yo les voy a hablar de algo que yo hago en la vida. Yo soy internista, ustedes lo saben muy bien, y entonces busco bastante la enfermedad sistémica asociada a la psoriasis, que hoy en día, junto a otras enfermedades inflamatorias crónicas como el lupus eritematoso, como la misma dermatitis atópica, están rodeadas de una gran cantidad de comorbilidades asociadas y que nosotros podemos controlar. La psoriasis se considera un marcador definitivamente de enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque los pacientes psoriásicos pueden llevar a espondiloartropatías, pueden llevar a síndrome de resistencia a la insulina, pueden llevar a enfermedad de Crohn, en donde hay un advenimiento importante de esta enfermedad desde que los casos de psoriasis han aumentado y se viene diagnosticando mucho más este tipo de enfermedad. Las enfermedades pustulosas de cualquier etiología o de cualquier naturaleza, y de algo que vamos a hablar hoy, que es lo que más desconocemos y que es lo que no buscamos en el paciente psoriásico, que es la relación con las trombocitosis y, por supuesto, situaciones peligrosas de hipercoagulabilidad, las uveitis, que son raras pero que existen en el paciente psoriásico, y algo que relativamente nuevo de lo que se viene hablando y que ya hemos tenido experiencia, que es la actividad de los peroxisomas en la inflamación y, por supuesto, en el metabolismo de los lípidos en el paciente que tiene psoriasis. Y veamos pacientes, que es al fin de cuentas lo más importante que nosotros hacemos. Yo creo que el fin de todos los dermatólogos que estamos aquí sentados, los jóvenes, los que vienen, los que nos vamos ya, el fin más importante, el target más importante es el paciente. Así, la nueva tendencia de la medicina haya acabado con eso. Así, la nueva tendencia de la medicina haya vuelto que la medicina es más bien estadística, que la medicina es más bien criterios mayores y menores, que la medicina es más bien, sobre todo en la seguridad social, poco tiempo, haga el tratamiento, tiene 10 minutos para mirar a un paciente, apúrele y no pida muchos exámenes de laboratorio porque eso nos cuesta, ¿no? Entonces, a pesar de que la medicina se haya intentado volverse así, nunca olviden, jóvenes, que lo más importante es el paciente, que es nuestro mayor interés y nuestro equilibrio. Este es un señor con una psoriasis. Ustedes ven, las placas aquí se ven un poco más blanco, pero ven aquí las lesiones. Un paciente que había consultado a muchos dermatólogos con esas lesiones de psoriasis y llevaba todos los tratamientos que ustedes se conocen. Yo por eso no voy a hablar de eso, porque ustedes son expertos en usar los esteroides sistémicos, los esteroides de alta potencia, en utilizar el metotrexate, en utilizar ahora los biológicos, la fototerapia. Eso lo habían visto muchos médicos, pero no le habían visto ni la axila ni el cuello. En Colombia desvestimos a los pacientes. Es más, a los colombianos nos encanta quitarnos la ropa. Es algo que nos fascina. Entonces,
uno le dice al paciente, yo quiero mirarlo completo, y no tiene problema en dejarse mirar. Y mire lo que encontramos en este señor, mire el cuello de este señor y mire las axilas. Una acantosis nigricans clara, nadie la puede discutir. Teníamos un paciente con acantosis nigricans, entonces quisimos estudiarlo. ¿Y qué encontramos en este paciente? Encontramos una hiperglicemia, encontramos una hemoglobina glicosilada muy alta, encontramos que tenía una relación insulina-glicemia de 8.4, teníamos sobrepeso, teníamos un aumento de del perímetro abdominal. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Tiene una enfermedad metabólica, tiene una enfermedad metabólica de base asociada a la psoriasis. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? El señor tenía psoriasis y luego hizo una enfermedad metabólica, o por su enfermedad metabólica hace más posibilidad de hacer psoriasis. Muy bien, miremos quién puede tener razón en eso. El síndrome metabólico, no lo vamos a repetir, se lo conocen, no hay congreso al que yo no haya ido últimamente en que no haya una conferencia de síndrome metabólico. La dicta una nutricionista, un endocrinólogo, un dermatólogo, un oncólogo. He visto, creo que hasta pediatras hablando del síndrome metabólico. Pero recordemos que en la denominación moderna es un paciente con hipertensión arterial, con resistencia a la insulina, con disminución de las lipoproteínas de alta densidad, hipertrigliceridemia y obesidad. Eso no quiere decir que todos tengan que tener todo, porque el solo hecho de encontrar una resistencia a la insulina, muy seguramente ese paciente va a hacer tarde que temprano un síndrome metabólico. La psoriasis se ha asociado a todo esto, y lo asocian además a diabetes mellitus tipo 2 y a enfermedad coronaria. Miren ustedes esta estadística tan aterradora en mi concepto. El 30% de los psoriásicos tienen síndrome metabólico, o sea que el 30% de los psoriásicos se pueden morir de su enfermedad. Oigan, eso tan complicado, eso no existía antes, eso ahora es interesante oírlo, decir que uno se puede morir de la psoriasis, porque tiene las comorbilidades de la psoriasis. ¿Y cuál es la relación entre las dos enfermedades? Miren que los adipocitos con adiponectina, leptina, que me olvidé decirles, el paciente anterior tenía una leptina altísima, que era interpretable con mucha dificultad, y una nueva que se llama la resistina y el factor activador del plasminógeno, son mediadores tan importantes de la psoriasis como lo puede ser la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Miren que aquí hay una relación directa. Aquí hay una relación directa que es muy interesante. La interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral a su vez inducen resistencia a la insulina, inducen dislipidemia y la producción endotelial de moléculas de adhesión. Luego las dos cosas van de la mano. Así podemos explicar por qué el paciente con psoriasis puede tener un síndrome metabólico. Antes lo veíamos, hace 30 años yo me preguntaba en el hospital ¿por qué estos psoriásicos son gorditos? ¿Qué pasará? ¿Por qué los estudiábamos y no conocíamos esto del síndrome metabólico, que es relativamente nuevo, y no hacíamos el diagnóstico? Pero miren ustedes que ya lo imaginamos. Muy bien, pero miremos este otro caso, que nos acerca bastante a todo lo anterior. Miren esta señora que tiene una psoriasis retroauricular. No está aquí la fotografía del pelo, pero tenía una alopecia muy importante, una psoriasis clásica, y también lo mismo, una acantosis nigricans, y seguramente si uno se pone a mirar, tenía fibromas blandos o acrocordones, o como ustedes lo llamen, que son marcadores característicos de enfermedad metabólica, como todos ustedes lo conocen. Pero miren el aspecto de esta señora, miren la cara de esta señora, tenía una expresión curiosa, inclusive uno hasta dice de lejos, medio retardadita mental, aparentemente la señora, ¿no? Los ojos así gorditos, el pliegue del párpado inferior, la figura y la obesidad tan importante que tenía. Fíjense que sí nos quitamos la ropa, ella se la quitó sin ningún problema para que nosotros miráramos la enfermedad. Entonces, ¿qué teníamos en esta paciente? Obesidad central en el segmento superior del cuerpo, alteración en los segmentos corporales con brazos y piernas cortos. Ya nos estamos metiendo en Honduras, nos estamos diciendo esta señora tiene algo más, aquí hay algo que la distingue. Y tenía hipercortisolismo. Y tenía algunos signos que sugerían hiperinsulinismo. Entonces ya nos metimos en un síndrome poliglandular. Y estamos ya hablando palabras mayores, porque el síndrome poliglandular, así como la psoriasis, comparten genes de la misma naturaleza. Entonces, estamos hablando de cercanía, la alopecia difusa y la psoriasis articular. Expliquémonos esto de una sola cosa. Diremos qué situación podría tener esta señora para podernos explicar todos estos problemas que tenía al mismo tiempo.
baja talla, hipotiroidismo, tenía un Cushing asociado, la carita no era retardada, era un Cushing asociado, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia con hemoglobina glicosilada alta, por eso estamos hablando de signos que recuerdan hiperinsulinismo. Tenía esterilidad primaria, perdónenme, no lo comenté, con muchos trastornos menstruales, obesidad y lipodistrofia. ¿Qué es eso? Síndrome poliglandular. Pero teníamos psoriasis, entonces juntémoslo. Digamos, o será que la señora tiene dos cosas, tiene una psoriasis y tiene además síndrome hiperglandular. Eso es ser muy de malas, señor. Esa parte me parece complicadísima. Eso es como ser hincha de mi equipo, el Atlético Bucaramanga, nunca gana. Entonces siempre aparece para en la categoría B y por eso vivimos tranquilos, no sufrimos como los del Barça y los del Newell's Old Boys. Entonces que ganará o no ganará, el mío siempre pierde. Entonces, no, pero sigo ahí, porque no, a pesar de que la señora se le ponga fea y gorda y uno se ponga feo y gordo, lo siguen queriendo, ¿o no? Entonces lo mismo pasa con el Atlético Bucaramanga. Entonces, aquí está toda esta señora, expliquémoslo, síndrome poliglandular y psoriasis. ¿Han leído eso alguna vez? Raro, ¿no? Nunca nos sentamos a buscar síndrome poliglandular o psoriasis. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos algo que está muy asociado, que son los peroxisomas. Es lo único que nos puede explicar psoriasis y síndrome poliglandular. ¿Qué es eso de los peroxisomas? Miremos un poquito. Miren aquí este artículo que dice: la activación de los peroxisomas beta y delta causan una psoriasis tipo en pacientes en vivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los peroxisomas son de tres naturalezas. Estos son los receptores de los peroxisomas, los alfa, que son blancos de los fibratos, los beta y los delta, que están en todo esto: piel, angiogénesis, en la glucosa, en la diferenciación de queratinocitos, en la cicatrización, en el metabolismo, y los gamma, que regulan el metabolismo de los lípidos. Esto es muy importante hoy en día, no más en hidratación cutánea, no más en barrera cutánea, y ya esto es importante, por ejemplo, para que miren los peroxisomas, la relación que hay con la piel, y reducen los niveles de insulina en plasma. Esta señora tenía una enfermedad de los peroxisomas. El endocrinólogo, entonces, le pasamos una serie de artículos y me dijo: ¿qué hacemos? Yo dejo que usted maneje la paciente y la parte metabólica. ¿Qué hicimos con esta señora? Bueno, recordemos, esto es lo mismo que ya hemos visto en ese cuadro. Miren, están relacionados con la respuesta inmune inflamatoria y están relacionados con todo lo que estamos hablando: enfermedad cardiovascular, hemostasis del colesterol, responde a estímulos del tipo nuclear factor, y hay una relación directa entre el metabolismo de los lípidos y la vitamina D con los peroxisomas. Entonces, ¿qué hicimos con esta señora? Conociendo esto, que la metformina, que las tiazolidinedionas, y el clofibrato y el leucotrieno B4, y oigan esto, pónganselo en la cabeza, porque mañana o pasado mañana empiezan a salir artículos de esto también relacionados con alopecia frontal fibrosante, con líquen planopilar, y de hecho ya hay trabajo sobre esto, pero volvámonos a la psoriasis. Entonces, ¿qué hicimos? Darle tiazolidinedionas, le dimos pioglitazona, porque ustedes saben que las demás están fuera del mercado por los efectos secundarios que tienen. Y no hicimos más nada. No era un trabajo, ni era una observación normal, no queríamos hacer un poquito de mortalidad sin necesidad, no, queríamos mirar qué pasaba, obviamente con el seguimiento que tenemos con estos pacientes siempre. Y con la pioglitazona, la alopecia mejoró, no les mostré la foto anterior, perdón, bajó de peso la paciente y mejoró la psoriasis. Luego, la psoriasis está relacionado, puede que con un solo paciente no lo podamos decir si somos muy epidemiólogos, pero hay muchos casos, no trajo sino uno, porque no tenía sino media hora, pero hay muchos casos relacionados de los peroxisomas con la psoriasis. Entonces, como médicos que somos, como examinadores de nuestros pacientes, dos cosas ya que tenemos que tener en cuenta en pacientes con psoriasis: la enfermedad metabólica y los peroxisomas. Ustedes dirán: ¿y por qué no nos ha puesto a hablar de la artropatía psoriásica? Miren que yo no lo llamo artritis psoriásica, yo lo llamo artropatía psoriásica. ¿Por qué? Porque la artropatía es un epifenómeno de cualquier enfermedad inflamatoria. Y ustedes ven pacientes atópicos con síndromes de hipereosinofilia, con síndromes de hiper-IgE, con artropatía.
ven pacientes con enfermedad como la enfermedad de Crohn, como la enfermedad intestinal inflamatoria con artropatía. O sea que esto no es exclusivo para llamarlo artritis psoriásica, en mi concepto. Y si ustedes ven, en un paciente que tiene artropatía psoriásica, que es una enfermedad de las chalonas, que es una enfermedad de las proteínas calientes, ustedes hacen una biopsia o un aspirado sinovial y ahí van a encontrar, en el aspirado sinovial, chalonas y van a encontrar proteínas calientes y TH17 seguramente, pero eso no lo encuentran en la piel del paciente que tiene artropatía. Lo que no ocurre con la leptina, ustedes van a hacer una medición de leptina en sangre y el paciente tiene leptina alta. Hacen una medición de leptina en lesiones psoriásicas y tiene leptina alta en la lesión psoriásica. Y en ese mismo paciente la hacen en piel normal y ahí hay leptina. Luego la asociación con enfermedad metabólica es mucho más directa que la misma artropatía psoriásica. Sigamos adelante. Miren este muchacho, un paciente con una psoriasis difícil, importante, es un paciente joven de unos 34 o 35 años con una lesión muy importante, que llega a nuestra consulta después de pasar por varios colegas dermatólogos que conocen mucho mejor del tema. Les recuerdo, no es mi experticia la dermatitis atópica, por eso creo que hay gente que conoce mucho más del tema. Pero ¿qué pasó? Miren este joven, este es un joven con una psoriasis que había recibido esteroides tópicos, fototerapia, metotrexate, acitretina inclusive había recibido, y estaba ya en unos 3 o 4 meses de terapia con biológicos, y el paciente no cedía para nada. Entonces, este paciente hay que mirarlo, este paciente hay que revisarlo. Un paciente lipidémicamente o metabólicamente sano, como ustedes vieron, no es, aunque a veces no crean que porque no es gordito no tiene una enfermedad metabólica. Hemos encontrado flaquitos con enfermedad metabólica, sobre todo con resistencia a la insulina, por eso hay que estar pendientes de eso. Igual lo estudiamos. Tenía por lo menos 6 u 8 cuadros hemáticos, porque como viene el paciente con metotrexate, con acitretina y con fototerapia y todas esas cosas, piden cuadros hemáticos y piden cuadros hemáticos. Y resulta que en todos los cuadros hemáticos había trombocitosis, 600, 700 mil plaquetas. Y nos fuimos a la tarea de revisar qué pasaba y encontramos más de 30 artículos de trombocitosis en pacientes psoriáticos. Eso no es gracia, ¿sí? Porque en muchas enfermedades inflamatorias hay trombocitosis. Los atópicos, que son severos, tienen trombocitosis, especialmente los niños. Pero ¿qué significa que uno tenga trombocitosis y en un paciente con psoriasis que no cede con tratamientos comunes y corrientes? Recuerden ustedes que las plaquetas son muy importantes en la homeostasis y en la trombosis, que son moduladores de reacciones inflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Un marcador importante de una enfermedad inflamatoria crónica. No sé si meterla dentro de los grupos que hoy en día de las enfermedades autoinflamatorias, pero ¿qué estábamos viendo con la trombocitosis? Que este señor tiene una enfermedad inflamatoria de verdad complicada. Muy importante papel en la dermatitis atópica y en la psoriasis. Van ustedes a ver un trabajo muy interesante que salió en el Journal de Allergy of Immunology hace unos 2 años, en donde decían qué relación hay entre la dermatitis atópica y la psoriasis. Y hay mucha, así como se distancian mucho, hay mucha. Una es del TH1 y la otra del TH2, ¿cierto? Pero hay una cantidad de genes y de cosas inflamatorias como estas asociadas. ¿Qué pasa con la psoriasis? Con la trombocitosis en psoriasis. Estas dos, la beta tromboglobulina y el factor 4 de las plaquetas, están muy elevados. Si bien en inflamación total se pueden encontrar muy elevados, en psoriasis es inmensamente importante la relación que hay. ¿Qué pasa con eso? Que estas moléculas van a estar asociadas a angiogénesis. Por eso vemos pacientes que mientras tengan una angiogénesis activa van a tener más y más lesiones de psoriasis. Esta parte es importante recordar. Todos los factores de crecimiento en general están asociados a las plaquetas. O sea que el paciente que tiene trombocitosis en psoriasis va a tener todos los factores de crecimiento vascular, todos los factores de crecimiento celular alterados. Entonces, si es una enfermedad por recambio celular alterado, si es una enfermedad por proliferación celular, obviamente la trombocitosis va a estar agravando
agravando la enfermedad. Por eso ponemos aquí relación directa con la severidad de la enfermedad y con dificultad. Con esto, ¿cuántos cuadros hemáticos miramos? Medimos 10, pero no miramos ninguno. Los vemos, pero no los miramos. 10 cuadros hemáticos, 8 tenía este paciente y ningún médico se había dado cuenta que tenía trombocitosis. ¿Por qué? Seguramente porque no la miraba, pero también puede ser porque no saben eso. Entonces, todo lo que no sabe, lo salta. No sé cómo decía ayer Ricardo Pérez, el hombre solamente ve lo que sabe, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces, estoy como el Chapulín Colorado, la idea es esa. Entonces, esta parte es muy importante. Tengámosla en cuenta. ¿Cómo manejamos un paciente que puede hacer mielofibrosis? Porque estos pacientes pueden hacer mielofibrosis. Los derivados de la talidomida y la misma talidomida son reductores de todas estas sustancias. Acuérdense que la talidomida, además de ser un muy buen antineutrófilo, ¿por qué inhibía el crecimiento de los niñitos? Porque es un inhibidor de los factores de crecimiento. Y en estos casos psoriásicos, una dosis cuando tienen trombocitosis de talidomida no hace ningún daño. Terminemos con este niñito. Yo así como no veo tanta psoriasis, tampoco veo tantos niñitos. Bueno, sí veo mucha psoriasis, pero no veo... ¿Qué pasaba? Este niñito nos lo trajeron por estas lesiones. No sé si las alcanzan a ver. Este niñito tenía estas lesiones y estaba siendo visto por diferentes colegas, entre ellos nosotros, y formulándole las cremas y cosas. Pensamos en una atopía, que es lo que uno más rápido piensa, que tuviera una lesión del antepié irritativa por los atópicos, en fin. Pero la lesión no cedía. Nos pusimos a revisar la historia clínica, porque esa es la otra cosa que se nos ha olvidado. Residentes, muchachos jóvenes que empiezan a ejercer su profesión, hagan historia clínica. Pregúntenle al paciente de dónde viene, para dónde va. Nunca nos cansaremos de insistir en eso. Haciendo la historia clínica, resulta que la mamá tenía esto. Le hicimos una biopsia a esta lesión y tenía una psoriasis. Pero ¿qué tenía también de interesante el niñito? Tenía una uveitis anterior, que no había sido posible controlarla por los oftalmólogos pediatras. Entonces dijimos, ¿y este muchachito qué tiene que ver con una uveitis anterior y una posible psoriasis? Entonces nos pusimos a revisar. La psoriasis se asocia a enfermedad ocular. No es rara, según algunos autores. Posiblemente para nosotros es rara porque no la buscamos. No más. Silenciosa en la sintomatología, pero este niñito tenía una uveitis importante. Les cuento que después de esto le sugerimos al oftalmólogo pediatra darle infliximab a ese niñito y mejoró la uveitis y mejoró porque es una indicación. Hablamos de infliximab y decimos artropatía psoriásica, uñas, pero importante en esta enfermedad. Pueden ser muchas, miren, blefaritis eritemato escamosa, la vemos, tritiasis, ectropion, madarosis, conjuntivitis, erosis, pero la más importante, porque puede producir ceguera, es la uveitis aguda y la uveitis crónica. Uveitis anterior es la más frecuente y miren, relacionada con el HLA-B27 en los países en donde el HLA-B27 es positivo. Es bilateral en el 62%, o sea, en el 62% de los psoriásicos se pueden quedar ciegos. Miren cómo acabamos con los pobres psoriásicos hoy, los matamos con una enfermedad metabólica y ahora los volvimos ciegos con una uveitis anterior. Pero para eso estamos, para que prevengamos esto y evitemos esto. Suele llevar a trastornos definitivos de visión y cede muy bien a los biológicos. Contraindica totalmente la fototerapia, obviamente. Pero esto es importante, si hay alguna patología en la que en realidad los biológicos han cambiado la historia de la psoriasis, estaría en la uveitis anterior. Le pregunté a este oftalmólogo que trabaja muy cerca a mi oficina y es un hombre muy, muy querido, muy ayudador, y le dije, ¿ha visto uveitis en pacientes psoriásicos? Y me dijo, venga, y comenzó a mostrarme fotos. Y entonces yo le robé estas de pacientes psoriásicos, una uveitis clásica. Miren en esta uveitis cómo va creciendo la pupila y se pega al cristalino hasta que el paciente llega a la ceguera. Y aquí hay un paciente con madarosis, y porque están las pepitas aquí, las bolitas estas de la uveitis de un color diferente. Esta es la uveitis inicial cuando las pepitas son blancas y aquí cuando son oscuras. Entonces esto es importantísimo que lo recordemos.
Pero algo más importante, nuestra actividad con los residentes. Mire, aquí hay una colega que está por ahí sentada, hincha el luz, agache la cabeza, mire, para que nadie la reconozca. Que estuvo en Colombia votando con nosotros y nos sentamos al lado de estas frutas tan deliciosas de nuestro país. Aquí estamos con otro grupo de residentes en nuestra consulta, un gran grupo de residentes. Aquí estamos, esta foto la conocen ustedes, es una foto del examen de ascenso de estas 3 niñas. Sí, toca inventarse algo, ¿no? Para a ver, sobra decir que las 3 aprobaron y son todas profesoras de la facultad. Y aquí, al final de una de nuestras actividades permanentes con los residentes, en el hospital militar, después de una reunión de todos los miércoles especialmente, donde tomamos un desayuno. Muchas gracias y espero haberles dejado alguna inquietud con relación a